Impuestos a las exportaciones existen en la Argentina desde la época de Mitre, los usó Roca, los usó Hipólito Yrigoyen en ciertos momentos, pero en esa época eran concebidos como impuestos transitorios a las exportaciones por cuestiones de déficit fiscal. No eran una política estratégica. En cambio, cuando se sale, a partir de 1956, el modelo argentino, que tenía un problema severo de falta de divisas, empieza a tener cuellos de botella en materia de divisas. Y esto hace que, en la medida que el país se expandía o tenía ciclos de crecimiento, como la industria funcionaba sobre la base de insumos importados, hacía falta divisas para mantener el engranaje. ¿Y qué pasaba? Pasaba que llegaba un momento determinado de expansión donde estas divisas se escaseaban. Entonces lo que se hacía era una devaluación que permitía que los exportadores agropecuarios generaran una cantidad importante de divisas y de alguna forma restringía las importaciones como contrapartida y ajustaba de alguna forma el ciclo. Como contrapartida de esto, esta devaluación producía un impacto en el costo de los alimentos y por lo tanto en los salarios, y esto generaba un nuevo tipo de conflicto. Entonces aquí nació desde el 56 en adelante y se aplicó en distintos periodos el tema de las retenciones, no ya como un mero mecanismo de auxilio fiscal, sino además concebido también en su doble rol, por lo menos, de bajar los precios de los alimentos. Es decir, el hecho de la retención, ustedes saben muy bien, que el precio que terminan pagando los molinos, los frigoríficos, etc., cuando hay retenciones a la exportación de carne, de trigo, etc., hace que descienda de alguna forma, permite impactar en la baja de los precios para el resto de los consumidores. En este forcejeo, solamente quiero, ¿por qué lo planteo? Porque quisiera tomar, simplemente vamos a ver si podemos poner un gráfico. Seguir bien las instrucciones. Como era acá el amigo. Está ahí el... Ahí viene el... Ponete el gráfico 3B. Estaba apagado. El 3B. Seguir bajando. El otro. Bueno. No lo vamos a abrumar con los gráficos, no se asusten. Vamos a usar uno. Este gráfico que ven ahí, que seguramente no sé si del público se puede ver muy claramente, este es un gráfico que combina el precio internacional de los productos con el nivel de paridad cambiaria, de acuerdo al periodo considerado, en este caso 60-2008, con el nivel de retenciones. Por lo tanto, ahí tenemos dos líneas. Una de las dos líneas nos va a marcar el efecto cambiario. La línea roja es para que ustedes tengan una idea de cómo fue evolucionando la paridad cambiaria. Y donde dice efecto total, o sea, la línea negra, eso es los niveles de ingresos que recibieron los productores en distintos periodos. Lo que a mí me interesa marcarles es lo siguiente. Como ustedes saben, hemos tenido distintas políticas macroeconómicas. Hemos tenido políticas de dólar muy atrasado, hemos tenido políticas de dólar al revés, con el 1 a 1 o con alta devaluación en los momentos en que la moneda estaba muy baja, como en la época neutral. Es decir, hemos tenido variaciones muy fuertes del tipo de cambio. Y al mismo tiempo, en un contexto donde ya de por sí los precios internacionales de los productos agrícolas son extremadamente volátiles. O sea que la primera volatilidad está dada por el mercado mundial de productos agrícolas. La segunda volatilidad ha sido siempre el movimiento del tipo de cambio. La tercera cuestión es si además se aplicaban o no retenciones, es decir, si aparte de esto el productor sufría una quita en el momento que se exportaba. La combinación de esto da cosas extremadamente curiosas, que revela que más allá a veces de la voluntad de los gobiernos suceden cosas extrañas, como diría un humorista conocido. De las cosas extrañas suceden por lo menos la siguiente. Cuando ustedes ven, no sé si ahí abajo, esta línea es
creo que es el año 72, 73, 74. Este es un momento donde, frente a un tipo de cambio relativamente atrasado, que fue el periodo del gobierno de Campa, comienzo de Perón, había elevadas retenciones. Entonces, fíjense dónde estaban los precios de los productos agrícolas para los productores. En un momento de tipo de cambio atrasado, más retenciones elevadas, teníamos esta situación. Tampoco los precios internacionales eran extremadamente favorables. Esta combinación nos ponía aquí a los productores. Como ustedes recordarán, hubo una serie de conflictos importantes en relación de las organizaciones agrarias con estos temas. Cuando sube el gobierno de la dictadura, de Martínez de Oz, todo el equipo, una parte importante del equipo agrario era gente claramente del equipo económico pro-agraria, inclusive connotados dirigentes de organizaciones agrarias, de CRA, sobre todo sociedad rural, ocuparon cargos importantes, desde el secretario de Agricultura en adelante. ¿Y qué hizo Martínez de Oz? Eliminó las retenciones. Se suponía que venía una época de oro para el sector agropecuario. De hecho, el primer año el cambio fue de una magnitud muy importante y hubo una cosecha muy grande, porque había el imaginario de los productores la idea de que se venían grandes épocas de bonanza. Sin embargo, por razones macroeconómicas, Martínez de Oz inventó la famosa tablita, ustedes recordarán, y el atraso cambiario fue de tal magnitud, que es lo que tenemos acá, que fíjense a dónde arrastró lo que recibían los productores. Es el momento que renuncian, ¿se acuerda? El secretario de Agricultura la anuncia, los que son memoriosos, no tenían edad suficiente, etcétera, etcétera, y cae todo ese equipo agropecuario, porque la rigidez de la situación macroeconómica que Martínez de Oz había generado atrasó de tal forma el tipo de cambio que el ingreso real de los productores, de un gobierno que se suponía que era pro-agrario, terminó siendo tan baja como un gobierno que aplicaba fortísimas retenciones. Acá no había retenciones y acá sí había fuertes retenciones. Comparemos el periodo Alfonsín. El periodo Alfonsín, que es el que está más adelante, cuando Alfonsín sube tiene una cosecha récord, ¿se acuerda? Año 83, 84, y a raíz de esto y de una situación fiscal muy desesperada que tenía el gobierno de Alfonsín, se suben fuertemente las retenciones. En un momento donde los precios internacionales empiezan a bajar fuertemente. En esa situación, y yo recuerdo porque físicamente participaba en la Secretaría de Agricultura, por lo menos el ministro de Agricultura, que era Lucio Reca, pedía desesperadamente al equipo económico encabezado por Surrey que bajara las retenciones. Decía, los precios internacionales han caído muchísimo, no podemos mantener este nivel de retenciones. Nuestros colegas, que además éramos conocidos y amigos, decían, bueno, estos gringos siempre lloran. Priorizaban absolutamente la cuestión fiscal, porque tenían una situación fiscal muy desesperada. Entonces, mantuvieron elevadas retenciones. En síntesis, pasamos de 44 millones y medio de toneladas a 28 en 2 años o 3, porque realmente la gente perdía. Es decir, esta combinación de precios internacionales extremadamente bajos, retenciones muy altas, hizo que realmente la gente tuviera una condición de rentabilidad muy negativa. Cuando esto pasó, entonces ahí ya la cuestión fiscal carecía de importancia y entonces ahí se bajaron las retenciones, pero era, como diríamos, tarde. Una parte importante del plan austral se cayó porque los precios internacionales agrícolas, Alfonsín tuvo muy mala suerte en eso, descendieron muy fuertemente. Y esta combinación de déficit fiscal, altas retenciones y cosas, produjo una reacción muy negativa del sector, y estas imágenes que se han pasado en estos días por la muerte de Alfonsín, cuando él enfrenta a la rural, ¿se acuerda? Tenía que ver en realidad con este malestar general de todo el sector agropecuario por el tema de justamente una situación difícil que había en términos de rentabilidad. Cuando viene Cavallo, tenemos una situación inicialmente muy desfavorable también para el sector, que está por acá, porque justamente al ponerse el 1 a 1, ahí se produce una situación de retraso cambiario, que luego la suba de precios internacionales la mejora, y en el último periodo, el periodo de Menem y qué sé yo, también continúa cayendo, ¿no es cierto?, que es este momento, que es el famoso momento donde la gente termina hipotecada, una parte importante del campo endeudada, etcétera, etcétera, porque recibía a partir del retraso cambiario también una rentabilidad extremadamente baja o negativa en muchos casos. Y además porque en un contexto importante donde la velocidad del cambio tecnológico
determinaba la necesidad